¿Cómo afecta este episodio a la serie en general? ¿Volveremos a ver a Evil Morty? ¿Por qué nuestro Rick es tan diferente y tan importante para la serie? ¿Qué es lo que se ha descargado Evil Morty antes de dejar a Rick Prime en manos de nuestro Rick? ¿Qué significa la postcréditos de este episodio? Y sobre todo, ¿cómo conecta con el canon principal de la serie? Pues vamos con el análisis del que probablemente es uno de los mejores episodios de Rick y Morty de toda la serie en general. O sea, dale a la intro, niño. Spin a couple times, I started fires, need a more wood. Spit a couple rhymes and now man sounding even more hood. Skip a couple lines because they're selling even more wood. Man's rolling like a potion, man guarantees it. Muy buenas mis cerdos, soy vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flipando. O sea, yo sé que seguramente habrá mucha gente que se va a sentir como Rick al final de este episodio, un poquito insatisfecho quizás con el resultado final, porque el destino de Rick Prime o cómo ha pasado este episodio ha sido como muy rápido. Yo en lo personal, la verdad, no podía creer lo que estaba viendo, sobre todo al principio, con la vuelta al ruedo de Evil Morty y ese flashback que nos muestra sus orígenes. Que nosotros sepamos, este Morty es el único Morty que tras la clásica discusión entre Rick y Morty, donde Morty pues se queja de que tiene que meterse siempre en el culo de un alienígena o en múltiples problemas por culpa de Rick, su abuelo le acaba incriminando que, mira, si esto no te gusta, te vas. Si no, te quedas. Evil Morty en ese momento es consciente de que está harto de vivir así y de esta forma, de tener que soportar a un abuelo como este que no tiene en cuenta nada de lo que él quiere. Ahí es cuando decide aturdirle con cerveza mientras él mismo está diseñando ese famoso parche que tanto le caracterizaba por manipular a Rick, como vimos en el episodio 10 de la primera temporada, controlándole de forma remota. Y cuando lo consigue, madre mía del amor hermoso, mi culo estaba haciendo Pepsi Cola con este capítulo. Vemos cómo abren un portal que les lleva a la agencia de Mortys, donde encuentra al mejor Morty que encaje contigo, como dicen los panfletos de la agencia. Que la expresión de ojete sucio esté en esos panfletos a mí me perturba un poco, pero ha sido muy gracioso. En esa agencia parece ser te dan tu Morty ideal en caso de que seas un Rick, y como vemos, Evil Morty se borra a sí mismo de la base de datos para que no le encuentren ni sepan nada de su pasado o de su identidad. Al resto de Mortys que les den, porque la gracia de Evil Morty es que es un tipo egocéntrico. Como vemos en la lista, los números que hay en su nombre están escritos en un idioma muy extraño, por lo que yo solamente leo Morty 77 jeroglíficos extraños. Si nos fijamos bien, el mismo Evil Morty tiene ya algo que le diferencia del resto de Mortys, que es, al menos en lo visual, una expresión de jódeme más esta vida de Morty que estoy llevando. Aquí es donde comienza el rapto de todos los Ricks posibles de todos los universos que pueden, mientras Evil Morty está raptando al resto de Mortys para utilizarlos como esa especie de escudo que ocultaba su ubicación mientras intentaba descifrar cómo escapar de la curva finita central. Recordemos que la curva finita central es una porción del multiverso totalmente cerrada para que albergase a todos los Ricks como esos seres más inteligentes del universo, junto con sus Mortys, por supuesto, porque es que no hay Rick sino un Morty. Es un poco como el concepto de Kang el Conquistador de Marvel y esa metodología que tenía en cierta serie que no voy a comentar, aislando el universo del resto para controlarlo él. Tras ser rescatado por la ciudadela de Ricks, vemos un detalle que a mí me ha encantado por cómo difiere muchísimo de ese 10º episodio de la primera temporada. Aquí en esta imagen que te muestro en pantalla ves que hay un Rick de la ciudadela colocándole una mantita blanca a Evil Morty, y en la primera temporada se utilizaron mantas de color anaranjado. Es una chorrada de detalle, pero es que me ha hecho mucha gracia que al repasarlo nos demuestren que los guionistas sí que es cierto que se acuerdan de cosas, pero a veces no lo repasan absolutamente todo. Recordemos eso sí que los Ricks de la ciudadela entraron en la base de Evil Morty a ayudar a los Mortys a volver a su universo. No hay ningún tipo de alianza secreta entre Evil Morty y otro Rick de la ciudadela, ¿vale? O sea, es que ni de coña. Básicamente llegó ahí, vio a un Morty que estaba un poco indefenso y lo cubrió con una manta. Pero bueno, lo vio con el parche y no se hizo ni preguntas. Luego, como vemos, nos conectan con el final de la quinta temporada, donde Evil Morty se presentó a presidente de la ciudadela de Ricks, consiguiendo su objetivo de reventar la curva finita central, liberando así el multiverso y pudiendo acceder a él. Y es que este principio de episodio a mí me ha dejado loquísimo por cómo te presenta la era post curva finita central, sin ningún tipo de opening de la serie y solamente con esa música de ciencia ficción que caracteriza muchísimo a Rick y Morty, con el logo de la serie ahí en plan, mira, se viene un episodio canónico, chaval, vamos a reventaros el ojete. Hay ciertos detalles a tener en cuenta, como por ejemplo el título de este episodio, que es Unmortriken, que para mí es muy similar a Unforgiven o Sin Perdón, película que es excelente, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, donde interpreta a Will Money, que es un ex forajido y asesino de mucho talento que tuvo que volver al ruedo para vengarse y no tener perdón con
nadie. Es algo parecido a lo que le ocurre a Rick en este capítulo, pero con connotaciones diferentes, luego lo hablamos. Otro detalle interesante es este plano en el que Morty viaja a través del verdadero multiverso de la locura, donde vemos como hay múltiples portales de todos los colores, de todas las formas, con infinitos viajeros del multiverso abriendo esos mismos portales, y algunos acaban muertos, ya sea devorados por una bestia espacial o porque no sabían que había tras ese portal. Es algo estúpido por su parte porque, a ver, abres un portal y no sabes hacia dónde lleva, quizás es una especie de prototipo y todavía no saben meter algún tipo de coordenada. Lo digo porque lo más lógico sería atravesar ese portal con algún tipo de traje espacial, pero bueno, como vemos, hay criaturas que ya hemos visto en temporadas anteriores, como la araña pulposa o el bocapulpo, que se comen todo lo que vean. Este detalle del multiverso lo menciono porque es que si ya el universo de la curva finita central era una locura, lo que hay más allá, como vemos, es un caos absoluto. Quiero decir, aunque Rick fuese un loco egocéntrico que crease un multiverso donde solamente él fuera el más listo de toda esa curva finita, me gusta pensar que inconscientemente aisló los universos donde estaba su familia para protegerles de este caos y locura absoluta que es el verdadero multiverso. Como vemos, hay edificios mezclados, múltiples portales con múltiples locos atravesándolos, criaturas del espacio más profundo que quieren aniquilarte y demás cosas que, vamos, cuidado. Es como que la curva finita central es el mal menor más seguro, entre comillas, que este multiverso. Hay un pequeño guiño, eso sí, a los Jetsons o los Supersónicos, que para que no lo sepa fue una serie animada de los años 60 muy estereotipada, que se inspiraba muchísimo en los Picapiedra, pero en el futuro. Me parece genial que en una serie como Rick y Morty nos traigan este clásico de la animación solamente para que se mate a sí misma abriendo portales en el mismo sitio. Y esto me lleva a hablar de Evil Morty, que tiene más de Rick de lo que pensamos, porque es que tras muchos años absorbiendo los conocimientos de los Ricks que mató en la primera temporada, todo para comprender la curva finita central, ha acabado volviéndose como Rick con algunos matices. Lo digo porque es muy inteligente, casi ni es humano porque tiene un montón de gadgets en el cuerpo y también tiene ese punto egocéntrico, pero a diferencia de Rick, Evil Morty quiere vivir solo, quiere que no le toquen los huevos, quiere estar tranquilo y sin que nadie le moleste. Como vemos, recoge esos minerales espaciales para alimentar los escudos y la energía de su pequeño paraíso ahí en medio del espacio, sin mucho éxito porque es que hay una disrupción que compromete la estabilidad de la curva. Es por eso que este cristal enorme y la criatura del Averno espacial atraviesan el escudo tocándole los huevos, porque es que nuestro Rick está fusionando dimensiones para encontrar todos los señuelos de Rick Prime. Es una forma de tirar del hilo hasta que encuentres la fuente, o como dice Evil Morty, está haciéndole un fracking a la curva finita. El fracking, para que no lo sepa, o la fracturación hidráulica, es un método de extracción de combustibles fósiles que consiste en inyectar agua a una presión increíble en la tierra para que así se fracture la roca que hay bajo tierra, generando un pozo del que luego se extrae el petróleo o el gas que haya ahí abajo. También hay otra mención al filtro de estasis de probabilidad, del cual no he encontrado mucha información más allá de su símil con la teoría de la probabilidad, esa rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios y deterministas, que en cristiano significa que aquello que sabes que ocurre sí o sí es porque lo has demostrado en un experimento miles de veces. Lo que pasa es que a veces ocurren ciertos resultados aleatorios en ese mismo experimento que no sabes por qué, pero ocurren, es decir, pues por el caos. Vamos, que yo supongo que Rick lo que ha hecho ha sido filtrar lo más imprevisible dentro de lo previsible que es el mismo. Recordemos que Rick Prime y él, pues al final, pues son variantes, ¿no? El episodio a nivel humor me ha parecido una maravilla, con frases como por ejemplo la de Rick diciéndole a Morty: oye, muchas gracias por bajar el listón de la salud mental apoyando esta búsqueda interminable del pibe que mató a mi esposa y a mi hija, desestabilizando todo mi universo. Ya te digo, en vez de ir al psicólogo como ha estado haciendo Rick, pues ha decidido tirar por el camino de la venganza en vez de seguir trabajándose. Evil Morty conoce tantísimo a Rick que sabe que cuando encuentran al supuesto Rick Prime, nuestro Rick no lo mata porque eso sería darle la razón a Evil Morty ya la idea que ha dado para poder encontrarle. Y como vemos más tarde, como no era el original, Rick ha dicho: ¡ja! Por lo menos Evil Morty va a morir sabiendo que no tiene la razón. Es como que hay ese pique entre Evil Morty y Rick que me lleva a pensar: ¿podemos tener un episodio con estos dos juntos, por favor? ¿Es posible? ¿Hay que firmar en algún papel? Ese Rick Prime, por lo visto, usa una materia tipo Venom que atrapa a nuestro trío protagonista llevándoselos a un lugar que homenajea clarísimamente a la película The Cube, una película cuya sinopsis es la de un grupo de personas encerradas en un cubo del que tenían que huir mientras unos sucesos terribles y espantosos ocurrían por el camino, que para el que no la haya visto, pues oye, solo vale la pena la primera porque la saga no evolucionó demasiado bien. Además que esta para mí es la precursora de Saw, que en su momento yo disfruté muchísimo. Como descubrimos más adelante, esa materia negra viscosa es lo que Rick Prime utiliza para su pistola de portales, así que a mí me encantaría ver en un futuro cómo el líquido verde de Rick o incluso
el amarillento anaranjado de Bill Morty pueden llegar a ser utilizados como una especie de arma simbiótica que les dé soporte. Ahí descubrimos a varios Ricks que también han sido atrapados para jugar a este juego macabro de dejar únicamente a uno para que pueda ver a Diane, cosa que sabemos es una verdad a medias, porque a ver, sí que vemos a Diane, pero es una aberración futurista asquerosa muy parecida al Spider-Master de Doom, las patas esas de araña y las cantidades de gadgets infernales que tiene. Al final, como hemos visto, no era más que una bomba que nuestro Rick prevé antes de que los mate, encerrándolo en esos cubos de energía. Menos mal. Esto me parece triste y épico a partes iguales. Me parece épico porque es que hay diferentes Ricks que me han encantado. O sea, tienes al stalkeador con gafas y suéter de empollón, como una especie de subversión de Stephen Hawking antes de sufrir por su enfermedad. Luego tienes a uno que lleva un colgante seguramente con una foto de Diane, otro que parece Rick Deckard de Blade Runner ahí con su cazadora, muchos issues y habiendo matado, dice, a 3 clones, o mi preferido que es el Indiana Rick Jones, parodiando evidentemente a Indiana Jones y a su látigo que, como vemos en este capítulo, parece que revienta al de la cazadora, pero no ha sido así. Lo que pasa es que también es triste porque mientras Rick Prime le suelta el discurso a todos de que el que sobreviva va a ver a Diane culpándoles encima de que esto lo han provocado ellos, nos confirma que este Rick Prime es un hijo de la grandísima perra. Primero porque la Diane que vemos no es la auténtica, aunque la voz sí que sea la misma que la de la nave de Rick y la voz del garaje, que está interpretada por la actriz de doblaje Kari Walgreen. Segundo porque recordemos que en el primer capítulo de la tercera temporada, en aquel flashback en el que la Federación Galáctica quería que Rick reviviese su traumático pasado para descubrir la fórmula de la pistola de portales, vimos algo que era muy real, y es la llegada de Rick Prime a su vida. Ahí Rick Prime le ofreció unirse al Consejo de Ricks, mencionando sutilmente la curva finita central, donde Rick era el más listo del universo y el más molón, tanto él como sus variantes. Lo que pasa es que ahí hubo un detalle importantísimo que, repasando el episodio, me ha vuelto loco. Un detalle que conecta con el 10º capítulo de la primera temporada. En aquel episodio, el Evil Rick le explicaba a nuestro Rick que él se encontraba en el centro de esa lista de Ricks ordenados del más malvado al menos malvado. Resulta que es cierto, nuestro Rick es el que más en el centro estaba, y lo digo en pasado, porque es que revisando el flashback de la tercera temporada que te comentaba antes, nuestro Rick le dice a Rick Prime que viajar por donde quiera, haciendo lo que quiera, es algo muy solitario, pasa literalmente del tema, diciendo además que él es otra clase de Rick, es decir, que nuestro Rick es un Rick que está en el medio de estos infinitos Ricks, que investiga lo de la pistola de portales y la ciencia, porque es que mira, es la esencia de Rick, pero no es la pasión de este, porque es que la pasión de nuestro Rick siempre ha sido y será su familia, una familia que tras el rechazo de la propuesta a Rick Prime muere por esa bomba que lo hunde en una vorágine de venganza, sangre y obsesión por encontrar al malnacido que le arrebató lo que más amaba. Y tal y como vimos en el episodio de Rick Murray Jack, que es el 10º episodio de la 5ª temporada, esto fue traumático de cojones, le llevó a un camino de destrucción increíble donde mató a tantísimos Ricks que al final tuvo que aliarse con ellos para crear la Ciudadela de Ricks, siguiendo emborrachándose y acabando en el universo 137, que sabemos es el universo de origen de Rick Prime y también el de nuestro Morty. Acuérdate, el universo que ahora mismo es el mundo de Cronenberg, el de la poción número 9. Lo que era un voy a esperar a que el maldito Rick Prime vuelva a su mundo para vengarme, se convirtió en un joder, estoy disfrutando de la familia que me fue arrebatada y a la que voy a proteger cueste lo que cueste, aunque esté un poquito loquito. Y esto es importantísimo porque es que nos conecta con la escena post-créditos de este episodio que me ha parecido brutal. Slow Mobius, que es un personaje que vimos en Risky Business en la primera temporada, un personaje que puede controlar el tiempo y que ralentizó la escena en la que Morty veía a Jessica, ha vuelto en este episodio y tengo que decirte que yo es que ni me acordaba de él, o sea, he tenido que buscarlo porque la verdad no he caído en que sí que apareció, pero claro, hace muchísimos años. No te niego que cuando ha muerto me partió de risa porque a ver, ralentizar el tiempo mientras te estás muriendo, dándole así un dramatismo increíble a la escena, hostia, ha sido buenísimo. Por un lado deja a Rick en la mismísima mierda y para sorpresa de todos, a Rick Prime también, ya que literalmente dice que se le parte el arma cuando ha echado a Slow Mobius al dispositivo Omega, que resulta es un arma capaz de borrar todas tus infinitas variantes del universo y así eliminarte de la existencia. Tras su muerte, la mujer de Slow Mobius se embarca en el mismo camino de la venganza que el que caminó Rick, creando una pistola de portales, tatuándose el nunca lento y buscando a quien raptó y mató a su marido, acabando en ese bar, que también acabó comiendo fideos en el mismo bar en el que Rick y Persona Pájaro, en sus días rebeldes, estaban comiendo fideos. La diferencia aquí, que te rompe en mil pedazos,
es que la mujer de Slow Mobius encuentra el amor en otro alienígena que también estaba buscando a su esposa, una esposa que también desapareció, imagino, fruto de los experimentos de Rick Prime para probar el dispositivo Omega. Y tú dirás, ¿cómo, maestro? ¿Por qué dices esto? Pues porque si te fijas en las fotos que tienen en este mueble al final del capítulo, una es la de Slow Mobius y la otra es la de la mujer fallecida de este pibe alienígena. Un pibe que, al igual que la esposa de Slow Mobius, deja el camino de la venganza por amor. Porque es que el amor es lo que perdió nuestro Rick, dejándolo completamente vacío por dentro y llenando su corazón de venganza. Una venganza que, tras apalizar a Rick Prime, ha desaparecido y le ha dejado de nuevo en un vacío existencial de la hostia. Porque tú imagínate, tu mujer y tu hija murieron. Decidiste priorizar la ciencia cuando en ese momento de tu vida le dijiste a tu mujer que la ciencia no valía la pena y acaban muertas. No valía la pena porque es que su familia era lo que sí valía algo. Una vez muerta, pues oye, ¿qué más me queda? El camino de la venganza. Por lo que matar al tipo que te creó y te metió en este camino de venganza, pues es catártico a más no poder. Y me parece increíble cómo la serie te mete un tremendo callback al episodio de la poción número 9 con la canción de Mazzy Star, Look on Down from the Bridge. Un episodio donde, acuérdate, el universo de Rick Prime fue convertido en el mundo de Cronenberg y nuestro dúo protagonista huyó a otro universo donde tuvieron que enterrar el cuerpo de sus variantes en el jardín. Esto es básicamente una alegoría a cómo Rick en su interior ha terminado en otro universo que no era el suyo. En poción número 9 literalmente era otro universo físico, pero es que aquí es el universo de su corazón. ¡Qué poético! Cuando consigues el objetivo por el que toda tu vida ha estado girando, ¿qué es lo que te queda? Por suerte, como vemos, a Rick le queda su familia, ya que al final del episodio sonrió un poquitín, pero no lo suficiente para sentir que ha superado del todo lo que acaba de pasar. Esto me iba a plantearme las siguientes preguntas. ¿Diane ha muerto? Y sobre todo, ¿Rick Prime ha muerto de verdad? Como vemos al final del episodio, la batalla en la fortaleza es épica de cojones, o sea, ves robots gigantes, pero qué fantasía es esta. Me parece buenísimo que nuestro Rick programe su pierna para seguir atacando al Rick Prime, demostrando su completa determinación a terminar con su némesis, cueste lo que cueste, y me parece horrible que se hayan arrancado mutuamente miembros de su cuerpo para usarlos como arma, además de enredarse con los cables de su cuerpo medio robótico. Lo perturbador de esto es que cuando Evil Morty se las ingenia para fingir a la perfección que es un Morty normal y corriente, neutraliza a Rick Prime para llevárselo y empezar así a borrar todos los clones, señuelos y backups. Para mí que Rick Prime no ha muerto al 100%, ya que sinceramente, conociendo a nuestro Rick, que siempre tiene un plan B por si acaso hay una emergencia, una catástrofe de la hostia, creo que Rick Prime también tendrá algún otro señuelo o clon no conectado a su base de datos que de alguna forma se acabará activando por algún tipo de cronómetro temporal y va a volver como el turrón por Navidad a devolverle a Rick esa motivación que ha perdido. Por otro lado, creo que Diane tampoco ha llegado a morir del todo, ya que esos robots gigantes no creo que solo sean robots inspirados en la cara de Diane. Tiene que ser algún tipo de variante gigante que Rick Prime ha manipulado para que sean medio robots igual que ellos. Sinceramente me encantaría que Diane no hubiese muerto y pudiese volver a ver a Rick en algún universo. Comento un poquito esto de Rick Prime porque, como vemos, Evil Morty escanea a Rick Prime y vemos ese cuchillo, luego esa pistola de muñeca y luego vemos a un Kuato Rick, una referencia magnífica a Total Recall y a Kuato, ese alienígena que aparece en el estómago de este pobre hombre, que es una escena súper mítica en la que nos demostraban que este alien se escondía en el cuerpo de su huésped. ¿Quién no te dice a ti que este es Kuato Rick y no Rick Prime? Ya te digo, hagan sus apuestas. Luego, por otro lado, tienes a Evil Morty, que ha copiado los planos del dispositivo Omega y ha amenazado a nuestro Rick con utilizarlo en algún momento del tiempo si le tocan los cojones, más como una amenaza que otra cosa, ¿vale? Porque al final Evil Morty lo que quiere es estar tranquilito. Eso sí, ¿en algún momento lo va a usar para aniquilar a todos los Ricks? ¿O es algo que no vamos a ver nunca más en la serie porque es que está cheto de cojones? No lo sé la verdad, pero a mí lo de las Summers vengativas que comenta Evil Morty me parece un episodio que tenemos que ver sí o sí. Quizás al final de la serie, cuando termine, Rick es borrado de todo el universo y Summer, que sabemos que es con quien más afinidad tiene Rick, se marca una postcréditos como esta, pero ya te digo, sin encontrar el amor. Otra cosa importante a tener en cuenta es la pistola de portales doble. Como vemos en el capítulo, esto ayuda a nuestro Rick a encontrar a Rick Prime y también a Evil Morty, ya que si mezclas los líquidos de las pistolas consigues viajar a ciertos puntos en concreto. No sé si eso será clave en un futuro, pero vamos, espero que veamos mucho más del líquido negro como una forma de viajar entre universos que aún no hemos visto, ya que la pistola de portales verde, acuérdate, viajaba en la curva finita central entre esas esferas que eran de color verde. Cuando Rick la arregló al final de esa misma temporada, viajaba a donde quería. Yo imagino que la de color negro significará algo más oscuro en el universo, no lo sé. La verdad, me ha parecido un capítulo increíble que yo en lo personal he disfrutado muchísimo y que me ha dejado loco de cojones. Me ha planteado preguntas como, oye, ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Van a obviar lo que ha ocurrido o veremos otro capítulo canónico de esta era
post-Rick Prime, con un Rick que ha perdido la motivación de vivir aventuras con Morty en los próximos 100 años. Vamos a ver una aventura independiente y esto como si no hubiera pasado. Veremos de nuevo a Evil Morty. Nuestro Morty va a coger las riendas de las aventuras de la serie. Como dice Evil Morty, nuestro Rick es distinto y quizás le venga bien contar con él algún día en un futuro, espero, no muy lejano. Mira, gente, hasta aquí mi análisis del capítulo 5 de Rick y Morty. Ha sido un capítulo increíble, o sea, me ha flipado a todos los niveles y espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, te dejas un buen like y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Como mi canal es mi curva finita central, aquí solo estoy yo y las personas que me quieren. Muchísimas gracias a mis patrios y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres apoyar el canal mes a mes. Y yo aquí me despido, gente. Un beso, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente. Suscríbete.